tardes a todas las personas que se están conectando a la charla del día de hoy. Por favor, vamos a ir desactivando las pantallas y el audio para no interferir con la presentación del expositor del día de hoy, por favor. Vamos a esperar unos minutitos más a que se conecten todos los participantes y damos inicio a la charla del día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos más. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando a la charla del día de hoy con un tema muy interesante en lo que es fisioterapia de suelo pélvico. Entonces, por favor, me ayudan con las cámaras y los micrófonos para no interferir en la presentación del expositor. Vamos a esperar unos minutitos más. Mientras tanto, vamos a hacer una presentación breve del proyecto Un Fisio Junto a Ti, que es una idea de un grupo de fisioterapeutas de Cinética Gimnasio y Fisioterapia y Duques Fisioterapia, para dar información acerca de diversos temas del área de salud, incluyendo pues la fisioterapia como tal. Entonces vamos a esperar unos minutitos más para dar inicio a la charla de hoy. Bueno, durante todo este tiempo hemos tenido algunos expositores que nos han ido ayudando a despejar algunas inquietudes y algunos temas importantes durante la cuarentena. Hemos tenido médicos, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeutas. Hemos hablado de algunos temas. Todos estos temas los pueden ir revisando en el canal de YouTube para las personas que estén interesadas. El canal se llama Un Fisio Junto a Ti, se pueden suscribir, ahí vamos subiendo todas las charlas que hemos tenido durante este tiempo. También nos han ayudado fisioterapeutas respiratorios, que también es muy importante dado el tiempo que estamos ahorita viviendo, el COVID-19 y todo eso, entonces tenemos algunos temas muy importantes. También nos han ayudado cirujanos plásticos, hemos tenido algunos temas variados, fisioterapeutas neurológicos también. Entonces sí sería importante que puedan revisar todos estos temas que ya hemos tratado en el canal de YouTube. Y bueno, el día de hoy nos acompaña una colega, fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Ella es magíster, la licenciada Fernanda Liger, graduada en la Universidad de las Américas. Tiene una maestría en abordaje integral de suelo pélvico en España, drenaje linfático manual, es fisioterapeuta de Active Pelvis, fisioterapia de suelo pélvico, y también es fisioterapeuta en la Clínica de Pichincha, Departamento de Urología. Bueno, bienvenida, Fer. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y para que puedas compartir tu pantalla, por favor. Para que le actives tu micrófono, por favor, Fer. Ya, ¿me escuchas, Caro? Sí. Bienvenida, Fer, y bueno, puedes iniciar con el tema del día de hoy. Ya. Buenos saludos con todos. Soy María Fernanda Liger y en este día les voy a hablar sobre la incontinencia urinaria y qué relación tiene esta con la salud sexual. Déjenme un ratito. Ok. Listo. Entonces, para que puedan comprender todo, se necesita saber
que es el suelo pélvico. Y el suelo pélvico, como pueden ver en estas imágenes, son los músculos que van a estar en la parte inferior de la pelvis. Entonces recubren los esfínteres, por lo cual una de sus funciones será la continencia urinaria. Ahora, el suelo pélvico no funciona solo, sino también funciona con la ayuda de más elementos de nuestro cuerpo, que es el transverso profundo del abdomen, que es la faja abdominal del cuerpo humano. También los músculos paravertebrales que se encargan de la postura, y el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Entonces, todo esto es como un círculo, es una esfera abdominopélvica, se le llama. Entonces, si uno de ellos no funciona bien o tiene alguna disfunción, se va a ver afectado el suelo pélvico y viceversa. Ahora, como pueden ver en esta imagen, vemos cómo, bueno, este es el suelo pélvico de una mujer y vemos cómo está colocado, ¿no? Todos los órganos. Como pueden ver desde adelante donde dice pubis, ahí encontramos primero la vejiga, luego el útero y después el recto. Entonces vamos a ver que cualquier cirugía pélvica de estas zonas, ya sea por la colocación de una banda para incontinencia urinaria o una malla por prolapso, o una histerectomía, que es la extracción parcial o total del útero, se va a ver afectada porque se van a acomodar las vísceras de otra forma. Ahora, ¿cuáles son las funciones del suelo pélvico? Va a ser la continencia de esfínteres, el sostén de los órganos pélvicos y abdominales, la parte reproductiva, que sería el embarazo, la parte sexual, que es muy importante porque cuando uno tiene un orgasmo se producen contracciones uterinas y del suelo pélvico, entonces ahí es cuando tú llegas al clímax. La parte postural, que es súper importante, como les dije hace un momento, porque el suelo pélvico funciona acorde con la musculatura paravertebral. Ahora tenemos también que va a modular las presiones intraabdominales, por lo cual cualquier ejercicio que aumente la presión abdominal le va a perjudicar. Y también da estabilización estabilidad, a las articulaciones lumbopélvicas. Ahora, ustedes habrán escuchado que la mayoría dice, bueno, sí, solo pierdo unas gotitas cuando me río, toso o hago algún esfuerzo. O también durante el embarazo, que algunos médicos o personas suelen decir que es algo normal, pero no, ni en el embarazo, porque hay una presión contra la vejiga y se podría ver una pérdida de orina, ya sea mínima, pero no es normal. Eso quiere decir que luego, a corto o largo plazo, la mujer tendrá alguna disfunción del suelo pélvico. Entonces, en ningún momento el perder orina es normal. ¿A qué se le llama incontinencia urinaria? Es cualquier pérdida involuntaria de orina que va a repercutir a nivel higiénico, salud y esfera social. Porque sí que unas pequeñas gotitas no te preocuparán, pero en el futuro, cuando tengas alguna cirugía y tengas que usar pañal, pues ahí verás la importancia de cuidar el suelo pélvico. Ahora, en incontinencia urinaria se ve mucho la función de la vejiga. En la vejiga como pueden ver ahí donde dice vejiga y trígono, ahí en esta parte se ve, no, la vejiga es musculatura lisa y va a estar compuesta de un esfínter interno, que es un desplazamiento de las fibras de la musculatura lisa de esta vejiga, y el esfínter externo, que viene ya a ser la parte del suelo pélvico. Y de ahí tenemos la uretra, ¿no? Por donde va a ser expulsada la orina. Obviamente la orina se va a llenar por los uréteres que traen toda la orina del riñón. Tiene dos fases. Esto lo cuento así para que tengan una noción de lo que vamos a hablar luego de las patologías que se pueden ver. Y es la fase de llenado y de vaciado. La fase de llenado consiste en que la vejiga debe tener una laxitud buena para poder llenarse, que más o menos la capacidad es de 350 mililitros
de orina. Y ya cuando ha llegado a este máximo o a partir de unos 200 mililitros, comienzan a haber contracciones de esta musculatura, de esta vejiga. Entonces se necesita que los esfínteres estén relajados para que puedan dar salida y paso a la salida de la orina. Y esa sería la fase de vaciado. Ahora, en las patologías que vamos a ver que se relacionan con la incontinencia urinaria es porque tienen algún daño o alguna disfunción en la fase de llenado o la fase de vaciado. Listo. Los tipos de incontinencia urinaria bueno, tenemos 5 tipos de incontinencia urinaria. Y como pueden ver, la vejiga normal se ve ahí, ¿no? Que está con la orina, como pueden ver, es más o menos redondita la vejiga. Ahora, ¿qué pasa con la incontinencia de esfuerzo? Esta incontinencia de esfuerzo es toda aquella que pierdes orina o poquitas gotitas al hacer ejercicio, al saltar, hacer ejercicios funcionales, calistenia o alzar peso. También cuando te ríes, toses o tienes estornudas, todo esto sería la incontinencia de esfuerzo, porque creas una presión intraabdominal, lo cual hace que empuje y baje a la vejiga apretándole y así dejando salir la orina. Entonces eso también se relaciona con una debilidad del suelo pélvico. Ahora, la incontinencia de urgencia va a ser generalmente una vejiga hiperactiva. La incontinencia de urgencia es cuando tú presentas muchas ganas, unas ganas imperiosas de ir al baño, que no puedes aguantarte por más que lo desees y tienes que ir una tras otra vez al baño. Y no vacías bien la vejiga o tienes aún la sensación de que tienes ganas de orinar. Entonces esto se da porque viene una contracción involuntaria al detrusor, que es el músculo de la vejiga, esta musculatura lisa. Entonces comienza a contraerse y a veces puede ser que haya una debilidad del suelo pélvico que no sostiene la orina o que tienes una disinergia muscular, que eso es que no puedes relajar los músculos del suelo pélvico cuando necesitas evacuar la orina. Ahora, la incontinencia mixta se puede dar por estas dos cosas, ¿no? Porque puede ser que sí tengas una vejiga hiperactiva, que sería esta incontinencia de urgencia, que ya posterior voy a explicar mejor, pero que también se relaciona con esta debilidad del suelo pélvico y además tienes pérdidas de orina durante las actividades de tu vida diaria o de hacer ejercicio. Y la incontinencia por rebosamiento. Este tipo de incontinencia se da mucho cuando nosotros nos aguantamos las ganas de ir al baño o de orinar, ya sea porque desde que estamos en el colegio o en la escuela nos han enseñado que no tenemos que orinar, ocupar los servicios de ese lugar porque son sucios. Entonces nos aguantamos las ganas de orinar y poco a poco se va creciendo más la vejiga. Entonces llega un punto donde crece tanto que ya no puede soportar. La presión de la vejiga es mayor a la presión de la uretra y ahí se da la pérdida de orina. Ahora, la incontinencia urinaria de esfuerzo. Esta se puede dar por muchas cosas. Y va a ser el aumento de la presión abdominal sobre la vejiga, por lo cual con una debilidad del suelo pélvico no va a soportar ese esfínter, la orina, y va a dejar que salga. Esto se puede dar ya sea por una cirugía de próstata, por hiperplasia benigna de próstata, prostatitis. Bueno, no tanto por la prostatitis, pero sí por la hiperplasia benigna de próstata y por cáncer de próstata. También por la menopausia, porque es un factor hormonal el que está influyendo ahí. O también por el aumento de la presión abdominal, que eso se da ya sea por el sobrepeso o por el embarazo. Igual al alzar, se puede dar cuando alzas pesas, cuando estornudes, como dije, cuando haces algún esfuerzo que aumente la presión abdominal. O también hacer los abdominales comunes, eso también perjudica mucho.
y más cuando no lo sabes hacer correctamente. Ahora, la incontinencia urinaria de urgencia, que se relaciona mucho con la vejiga hiperactiva, va a ser este deseo repentino, intenso e imperioso acompañado de una contracción inmediata de la vejiga, en la que no puedes sostener la orina y en muchas ocasiones no llegas al servicio y ya tienes la pérdida de orina antes de. Y además, después de orinar, sientes que no has vaciado por completo la vejiga. Eso se puede dar por una irritación de este músculo de la vejiga que está inflamada, ya sea por consumir bebidas alcohólicas irritantes o comida igual picante o por fumar. También esta se ve mucho en los hombres y cuando han tenido alguna cirugía o problema con la próstata, porque comienza a tener un problema neurológico también con la vejiga o por alguna cirugía pélvica. Ahora, sí que hay una incontinencia urinaria que es transitoria y se la puede ir cambiando tus hábitos alimenticios o de vida diaria hacer que mejore, o hay una incontinencia urinaria persistente que es donde ya vemos una disfunción del suelo pélvico. En la transitoria puede ser por eso, por ingerir alcohol, cafeína, bebidas gaseosas, que se incluye el agua con gas, el chocolate, edulcorantes artificiales, por eso es mejor utilizar la panela, como se le conoce aquí en Ecuador, o el azúcar morena, comida picante, alimentos con mucha azúcar o especies y cítricos. Cambiando esto, el modo alimenticio, puedes mejorar la incontinencia urinaria si sería este caso. Y una vez que, o si no, si es persistente, eso ya se da por el embarazo, por tener parto vía vaginal, por prolapsos, que es el descenso de los órganos por la entrada vaginal en las mujeres, por la menopausia, que sería el factor hormonal, por una histerectomía, que es la extracción completa o parcial del útero, un postoperatorio de próstata, ya sea también hay estas operaciones por cálculos urinarios o en cálculos de la vejiga, y por trastornos neurológicos, que eso ya sería un tema un poco muy diferente de lo que voy a hablar hoy día. La enuresis nocturna. Esto también lo podemos ver en los niños, la incontinencia nocturna, la pérdida de orina durante la noche, en niños mayores de 5 a 6 años. Eso se considera porque antes de esta edad aún no se ha desarrollado bien el control de la vejiga. Ahora, ¿por qué se da esto? En los niños también puede ser porque tienen mucho estrés, porque se han cambiado de escuela o porque están pasando por algún problema con otros niños, podría ser, pero esto sería ya más un tema psicológico. También por falta de sueño, porque han cambiado su horario, o por estreñimiento, que el estreñimiento es algo que sería la contraparte y que perjudica mucho en una incontinencia urinaria. Y también por la depresión, si es que el niño también tiene depresión, pero eso sería ya un problema también psicológico. Ahora, también el tema de esta charla es la salud sexual. Entonces, por dar consejos, no soy sexóloga, pero sí soy fisioterapeuta de suelo pélvico, entonces abordamos mucho lo que es el tema de la sexualidad. Y es que al niño hay que enseñarle desde pequeño a explorarse, no en la sala, no en un lugar que no sea seguro. Obviamente si tiene la supervisión de un adulto es mucho mejor. También la conciencia corporal, no decirle el pipí o apodos a los genitales, sino hablar pene o vulva. El no decirles que está mal, sí, o sea, está mal tocarte, eso no se toca, no te puedes ver, porque los niños comienzan a tener mucha curiosidad. Entonces, no prohibirles, ¿no? Porque el tocarse, el verse es conocerse. Entonces, ahí comienzan a tener conciencia corporal y eso también ayuda en el tratamiento de la incontinencia urinaria en la noche. Si no puede, también decirle que no es a ver, si no, ¿qué puede ser eso? Que no decirles que está mal, sino decirles que puede ser peligroso y tener cuidado, porque
los niños de esta edad ya comienzan como el hueco que se tiene en cualquier parte, que se comienzan a meter cosas. Entonces, como en la vagina también hay un hueco, en el ano igual, entonces a veces quieren introducirse algo, pero hay que decirles eso, que es peligroso y que hay que tener cuidado. Igual tener normas de higiene. Y usar un buen lenguaje, decirles la verdad, no de que trae la cigüeña o algo así. Si te preguntan cómo es que te quedas embarazada, sino hablarles con la verdad para que ellos ya no crezcan con esta mentalidad de no conocerse. Ahora, eso en los niños, ¿no? Que hablo un poquito de ellos. Ahora en los mitos, existen mitos de la incontinencia urinaria, que es como a muchos, me han tocado muchos pacientes que los ginecólogos mismos les dicen que corte el chorro de orina y que ahí va a sentir que estás fortaleciendo el suelo pélvico. Y no, esto se llama el stop pipí, pero no es recomendable realizarlo porque daña a lo largo a la vejiga. También la solución puede ser las bolas chinas o los ejercicios de Kegel. No para todas las personas es necesario las bolas chinas o hacer ejercicios de Kegel, porque si es que tú tienes una hipertrofia o aumento del tono del suelo pélvico, no va a ayudar. Ya, ahora, aguantar las ganas de orinar. ¿Es bueno? No, eso tampoco, porque igual puede producir esta incontinencia por rebosamiento. Orinar un por si acaso voy a orinar por si acaso porque después en la calle, cuando esté en la calle, voy a tener pérdidas de orina. Eso tampoco porque le malacostumbras, es mejor hacer un tratamiento de fisioterapia de suelo pélvico en específico. ¿O solo las mujeres tienen incontinencia urinaria? No, ya hemos visto que también por algunas patologías, en la mayoría por cáncer de próstata, se tiene incontinencia urinaria postquirúrgico. ¿Es normal después de parir tener incontinencia urinaria? No, tampoco. Por eso es recomendable hacer una preparación para el parto. Y no es grave si solo son unas gotitas. Ya hemos visto, o sea que no, la función del suelo pélvico es la continencia de esfínteres y si esta se ve un poco en disfunción es porque está mal y hay un problema. Ahora, la mujer y algunos factores que se van a asociar con la incontinencia urinaria y la función sexual, porque la incontinencia urinaria sí que viene a relacionarse con algunas patologías que también se tienen. Entonces está el prolapso de órganos, que es el descenso de los órganos por la entrada vaginal, por el introito vaginal, la histerectomía, la vejiga hiperactiva, la disminución de la sensibilidad durante las relaciones sexuales, el dolor durante las relaciones sexuales y la incontinencia coital, que es perder orina durante las relaciones sexuales. Ahora, la histerectomía, como ya les había dicho, es la extracción parcial, total o completa del útero. Entonces, ¿qué consecuencias se pueden dar a corto o largo plazo? Puede ser una menopausia repentina, porque ya no tienes útero, ya no hay la salida del endometrio, ya no hay sangrado. También la resequedad vaginal o molestias en la vulva. Eso también por la menopausia repentina, ¿no? La inducción a la menopausia por no tener el útero se daría esto. La infertilidad, los prolapsos, que es el descenso de los órganos, o la incontinencia urinaria, que el estreñimiento, la disminución del placer o la dificultad para llegar al orgasmo. Todo esto se da porque al inicio les dije, cuando una mujer tiene un orgasmo, se dan contracciones involuntarias de la musculatura del suelo pélvico y del útero. Entonces, si ya no tiene el útero, obviamente a la mujer le va a costar un poco más llegar al orgasmo o tener disminución del placer. Entonces, tendría que ya autoconocerse más para poder estimularse. Y en caso de que tenga pareja, enseñarle a su esposo o a su novio o novio. Ya, ahora entrenar el suelo pélvico.
Esto sería parte del tratamiento o de lo que se hace o hacemos los fisioterapeutas de suelo pélvico. Prevenir un prolapso, que serían con consejos, y el fortalecimiento de esta musculatura. Las actividades físicas, evitar actividades físicas que sean hiperpresivas. Manejar correctamente la faja abdominal, tener un autoconocimiento, autoexploración, evitar realizar pujos, y eso es lo que se relaciona con el estreñimiento, o que a veces hay mucha gente que para orinar puja. Entonces, de eso evitar y enseñarles una correcta forma de orinar y de defecar. Y aumentar la sensibilidad. Ahora, ¿cómo se hace? El aumento de la sensibilidad también puede ser por el uso de vibradores. Todo el uso en gran medida es perjudicial, pero si se utiliza con coherencia y con una medida normal, pues ayuda mucho en el aumento de la sensibilidad. Y también es prevenir estos aumentos de presión abdominal al recoger alguna cosa del suelo o al alzar algo peso. Ahora, el prolapso de órganos pélvicos. Existen algunos. Está el cistocele, que es cuando baja por la entrada vaginal la vejiga. El cistouretrocele, que es cuando baja la uretra y la vejiga. El enterocele, cuando vemos que está bajando los intestinos. El rectocele, que es cuando está bajando el recto. Uretrocele, solo la uretra. Y el prolapso uterino, que baja el útero por la entrada vaginal. Ahora, ¿qué síntomas se tienen para diferenciar un prolapso de órganos? Es que orinas frecuentemente, ya sea en el día o en la noche, se tiene una urgencia de orinar o se tiene escapes de orina, se tiene una incontinencia urinaria de urgencia, o el chorro de orina puede ser irregular o débil, se vacía incompletamente la vejiga, se dan infecciones urinarias a repetición por tener este descenso, tener una sensación de bulto en la vagina, una pesadez o dolor durante o después de las relaciones sexuales con penetración, tener escapes de orina durante las relaciones sexuales, sensación del orgasmo está disminuida e igual a excitación sexual. ¿Cómo podemos prevenir o evitar que empeore este prolapso? Pues se pueden dar, hay muchas medidas, ¿no? El uso de pesarios, la talla elige el ginecólogo, el especialista, porque hay que hacer una medida adecuada a la entrada vaginal y a la medida de tu útero, del cuello del útero. La actividad física de bajo impacto y no hiperpresiva, entonces como están viendo casi en todas las disfunciones del suelo pélvico, hay que evitar este tipo de actividades. Y una de esas sería los hipopresivos. Evitar el estreñimiento, no pujar para defecar, no controlar el peso, si es que estás en la menopausia, tener un control. Ya sea en posparto o posoperatorio, cuidarse de todas estas cosas, descansar, tener un descanso, porque siempre después de estar todo el día en el trabajo, pues se desciende más el órgano. Entonces hay que tener un correcto descanso y evitar levantar peso. Ahora, en la vejiga hiperactiva, que esto también se relaciona mucho con la salud sexual, con las disfunciones sexuales. Como habíamos visto, es la alteración en la fase de llenado con contracciones involuntarias de la vejiga y con mucha urgencia de orinar, el no llegar a tiempo al servicio. Entonces, hay ciertas preguntas que se les hacen, ¿no?, para ver si es vejiga hiperactiva, porque muchas personas confunden a la vejiga hiperactiva con infecciones urinarias, a las vías urinarias. Entonces, necesitas apresurarte para ir al baño cuando sientes ganas de orinar, sufres escapes de orina porque a veces no te da tiempo llegar al servicio, orinas más de 7 veces al día, tienes la necesidad de despertarte para ir al baño,
Si es que tu respuesta es sí a todas estas, estamos hablando de una vejiga hiperactiva. La frecuencia miccional en el día puede ser aumentada más de 7 veces y en la noche suelen ir más de 2 veces al baño. Tienen la urgencia miccional, que no suele ser por daño estructural, sino es más por estas contracciones repentinas en la fase de llenado de la vejiga, y el aumento con la edad. Alteraciones en el sueño se tienen porque te interrumpe el sueño al despertarte a orinar. También tener un cuadro obsesivo y depresivo que viene muy asociado con esta patología. El dolor durante las relaciones sexuales, ardor y escozor después de las relaciones sexuales es algo típico aquí, y la sensación de orgasmo está disminuida. Entonces vamos viendo cómo se relaciona la incontinencia urinaria y estas disfunciones sexuales. Ahora, ¿cómo combatirlo? Está tener cambios en los hábitos de vida, como dejar de consumir bebidas irritantes como el café, alcohol, vino, picantes, o bebidas que tengan edulcorantes. También una terapia conductual, que estas más se le recomienda según un diario miccional que se le manda a la paciente para ver cuántas veces va al baño a orinar. Entonces, según eso, vamos controlando el tiempo entre cada micción. El entrenamiento del suelo pélvico, tratamiento psicológico y farmacológico como los beta bloqueantes, que eso ya viene a ser por parte del médico tratante, el urólogo, y la neuromodulación del tibial posterior. Esta es una clave en esta patología porque hay muchos artículos científicos que han comprobado que solo con la neuromodulación del tibial posterior, que es un nervio que controla la vejiga, pues se ayuda mucho a ya no tener estas alteraciones en la fase de llenado. Y además se considera que es un tratamiento sin efectos secundarios, porque los fármacos que suelen mandar los médicos, pues les da mucha sed o ansiedad, entonces esto también hace que se perjudique, ¿no?, en las veces que van al baño. También cortar 3 horas antes de dormir la ingesta de líquidos para que no te despiertes en la noche. Y lo fundamental, que es acudir al especialista, que en este caso sería el urólogo y después al fisioterapeuta de suelo pélvico. También dentro del entrenamiento de piso pélvico se puede hacer los ejercicios de Kegel, pero no como de la manera que ya se conoce, ¿no?, sino es unos ejercicios de Kegel donde se activa el core por completo. Y eso se lo hace mediante una respiración diafragmática. También el método 5P, que se utiliza mucho, que es por medio la activación de las fibras musculares del suelo pélvico por medio del desequilibrio. Ahora, en la disminución de la sensibilidad durante las relaciones sexuales y el dolor durante las relaciones sexuales, ¿cómo lo podemos combatir? Todo lo que yo estoy hablando es lo que se hace de parte del fisioterapeuta especialista en conjunto con el urólogo, en este caso. Entonces sería una respiración adecuada, enseñarles a los pacientes la forma adecuada de respirar. La educación sexual, que esto es muy importante cuando hay algún problema de disfunción sexual. El conocerse, el saber, hay muchas personas no saben, mujeres no saben dónde está el clítoris o dónde sienten más, entonces hay que tener esta no educación sexual, y si se puede trabajar en conjunto con un sexólogo es mucho mejor. El aumento de la sensibilidad por medio también de los vibradores que les mencioné antes. Masaje perineal, eso también se utiliza mucho, es como un masaje en cualquier músculo, pero en la parte intracavitaria, tocando los músculos del suelo pélvico por el introito vaginal. Entonces este masaje ayuda mucho a la relajación y luego permite una buena contracción del suelo pélvico, por lo que se podrá llegar mejor a un orgasmo.
ejercicios de suelo pélvico, también utilizar lubricantes si es el caso en el que la paciente, la mujer, tenga menopausia. La higiene sexual, eso es muy importante, ya que en una mujer que tenga un prolapso, se ve que se tiene infecciones urinarias a repetición por eso. Entonces, si el hombre, obviamente si es con penetración, ya sea con un hombre o con un vibrador, que estén limpios, ¿no? Que estén limpios antes de tener la penetración. La higiene, la higiene sexual ya, la sexualidad es una función fisiológica, ¿no? Eso incluye todo. El concientizar el placer, porque muchos nos han concientizado de que, de que la primera vez te va a doler mucho. Y no es así, ¿no? La primera vez que se tiene penetración en la vida sexual. Y no es así porque si uno tiene una buena conciencia, sabe manejar bien el suelo pélvico, tiene una etapa de excitación buena, entonces no debería doler la primera penetración. Eso es lo que se debería concientizar, así como nos concientizan del miedo así, concientizar el placer, porque no solo puedes sentir placer por penetración, sino también por tocar los órganos, ¿no? Tocar el busto o el cuello o los glúteos. Hay que probar eso, eso también se va en conjunto con el sexólogo. El orgasmo se entrena, ¿no? El orgasmo se entrena, y cómo se entrena por medio del entrenamiento del suelo pélvico y la conciencia corporal. El placer, sí hay que saber que el placer no es un orgasmo, porque puedes tener placer sin tener penetración, como dije, o sin llegar a este clímax total, porque muchas veces se tiene problemas familiares, porque el hombre no tiene una buena erección, tiene disfunción sexual, disfunción eréctil o eyaculación precoz. Entonces, él se siente mal o la mujer también porque no llega a este orgasmo por no tener esta erección. Entonces, eso también hay que saberlo, ¿no? Que esto es un tratamiento de los dos, si es que en el caso de que sea un hombre o una mujer. Es el tratamiento de los dos y hay que saber autoexplorarse y conocer. También esto del tocar es importante y hay que experimentar lo que te guste, porque sí que en el esfínter anal o la parte anal llena mucho de placer solo el tocar, o excita más que tocar en la vulva. Entonces, pero para algunas personas puede ser bueno y otras no. Entonces hay que experimentar lo que les guste. Hablo de todo esto porque todo esto viene a ser la esfera sexual, y cuando viene una paciente, que en la mayoría, ya les comento, con incontinencia urinaria, siempre vienen con una disfunción sexual. Entonces hay que hablar todo de este tema, y al menos en Ecuador, que no se habla mucho de estos temas sexuales, hay que empezar a hablarlo para que las personas puedan saber que existen profesionales de la salud que te pueden ayudar a mejorar mucho y así no tener problemas también en el entorno familiar. También saber que la porno no es lo que se ha hecho como sexualidad o como llegar a un orgasmo, porque en la pornografía o como desde pequeños, aquí no nos hablan tanto de cómo es el sexo, de cómo es la sexualidad y todo. Entonces, por lo general, hombres y mujeres se basan más en lo que ven en la pornografía. Y no es así, ¿no? Porque la porno se ve mucho como jaloneo, como cosas que no son o no llegan a ser lo que es en la vida real. Porque sí que tuve recién un paciente que me dijo que quería agrandar su pene, pero que no, que cómo hacen los de porno. Entonces le digo, a ver, o sea, todo es dependiendo de cómo es tu organismo también. Y sí que hay cosas que ayudan a mejorar tu erección, pero no es que te va a incrementar el largo o el grosor del pene. Entonces eso no hay que tener mucho en cuenta que la porno es verdadera, ¿no? Ahora, la incontinencia coital, que es la pérdida de orina durante las relaciones sexuales. Esto puede haber durante la penetración
ya que al entrar el pene o el vibrador, al entrar empujan, ¿no? Y empujan la vejiga. Entonces, al empujar la vejiga, puede ser que haya alguna pérdida de orina o durante el orgasmo, pero mucho más se ve durante la penetración. Ahora sí que hay ciertas cosas como el squirting, ¿no? Y el squirting normalmente eso se ve mucho en la pornografía, pero sí que existe, ¿no? Y es la eyaculación femenina, pero que también viene con un poco de orina, pero no es incontinencia coital. Entonces sí que hay que diferenciar la una de la otra. Y ¿cómo se podría mejorar esto? Pues controlar la ingesta de líquidos, vaciar la vejiga antes del coito o de la penetración, evitar las bebidas irritantes, entrenar la vejiga y el suelo pélvico, como he mencionado antes. Esto es muy importante y es evitar el sobrepeso, por eso también se trabaja en conjunto con nutricionistas. Y el estreñimiento. Probar nuevas posturas también. Se suele decir que la postura de lado o en cuadrupedia es mejor y no hay esta incontinencia. En el hombre, ¿cómo se relacionan las patologías del hombre con la incontinencia urinaria y la función sexual? Pues en el hombre básicamente es el cáncer de próstata, la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, y la hiperplasia benigna de próstata, que a partir de los 35 años el hombre ya va creciendo un poquito la próstata. Entonces, este incremento de la próstata hace que aplaste también la vejiga y por eso se da la incontinencia o el no poder vaciar bien la vejiga. Por eso también ellos tienen vejiga hiperactiva. Eyaculación retrógrada, que esto más pasa después de una cirugía de cáncer de próstata, o la disfunción eréctil y eyaculación precoz. En el cáncer de próstata, como pueden ver aquí, ahí en la imagen está la próstata que está debajo de la vejiga. No sé si le pueden diferenciar, pero se ve el aumento del tamaño de la próstata. Entonces, eso es lo que la aplasta y hace que se llene, como que la vejiga ya tenga esta orden de que ya está llena. Y por eso comienza a haber contracciones de la vejiga y a querer expulsar. Ahora, ¿cuáles son los síntomas para saber que puede estar algo mal, ¿no?, en el hombre? Y puede ser el goteo al final de la micción, la dificultad para comenzar a orinar, el chorro de orina débil o intermitente, que orina corta, orinar frecuentemente y poco, la urgencia de acudir al baño durante la noche, que eso también es un síntoma de vejiga hiperactiva, la imposibilidad o sensación de no haber vaciado completamente la vejiga, infecciones a repetición y también puede haber cálculos en la vejiga. Eso también, bueno, todo esto es con el médico de cabecera, ¿no?, que es el urólogo, pero puede ser que sí, también haya cálculos en la vejiga, como vemos aquí, ya sé que hay una obstrucción. La presencia de sangre en la orina, todo esto son signos y síntomas que el hombre debe estar atento cuando le suceda, porque puede ser que tenga alguna de estas patologías. Ahora, con estas patologías se asocia mucho la eyaculación retrógrada, que es así que no hay. La eyaculación retrógrada es cuando el semen no se expulsa, sino que tiene un retorno hacia la vejiga. Después se expulsa el semen por la orina, pero es algo que ya no hay vuelta atrás, a menos que sea un hombre joven y desee tener bebés. Ahí sí se puede hacer un tratamiento de sacar el semen y pues hacer este tratamiento. Pero si no, no es nada malo, pero sí que el paciente tiene que saber qué le puede pasar, porque sí tengo algunos pacientes que se asustan porque el semen no sale, ¿no? Y han tenido ya la erección, han llegado al orgasmo y todo, pero no tienen esta evacuación del semen. Y también puede perjudicar porque al no salir el semen, pues se sienten más como una resequedad, un ardor. Entonces, por eso también esto viene bien, el trabajar la musculatura del suelo pélvico para que no pase eso.
pero en cuanto a que volvamos a hacer que el semen salga, no, ya no se puede, o sea, es algo que ya no hay vuelta atrás. Y eso igual el médico te tiene que explicar cuando vaya a hacer la cirugía de próstata. La educación sexual es muy importante en la disfunción eréctil y eyaculación precoz, porque los hombres por lo general sienten esa culpabilidad por no tener una buena erección que permita la penetración. Pero como hemos visto, el placer también se puede conseguir, o el placer y orgasmo se puede conseguir sin una penetración. Fortalecer el suelo pélvico, mejorar el control eyaculatorio. Todo esto se hace, ¿no?, con la fisioterapia del suelo pélvico. El relajamiento muscular, porque por lo general en una disfunción eréctil el suelo pélvico está muy tenso, entonces hay que relajar todo este tejido para que se pueda vascularizar mejor el pene. La recolección de espermatozoides, que eso se puede hacer en la eyaculación retrógrada, si es que el paciente desea tener hijos. Esto ya es parte del urólogo. Y también el uso de las bombas de vacío. Hay bombas de vacío manuales que en Ecuador yo he visto, o sea, he buscado bastante y solo encuentro las manuales, pero existen las automáticas. Y si es que saben alguno que tenga alguno de estos problemas, le pueden aconsejar que se compre mejor la automática, porque la manual es mucho lío utilizarla. Aquí en Ecuador no he visto, pero sí que hay, se pueden traer de Estados Unidos o de alguna otra parte. También se les enseña a la masturbación, una masturbación correcta, se podría decirlo, ¿no? Estimular más el glande con el gel, para que no sientan este ardor o dolor igual con su esposa o su pareja. Y también se puede utilizar anillos en el pene, anillos vibradores para el hombre, que eso sí que ayuda porque aumenta igual la contracción, aumenta como la sensibilidad, la contracción y se vasculariza más el pene. Entonces puede ser una opción muy buena para la disfunción eréctil. Realizar la fisioterapia esto de suelo pélvico, una buena contracción de la faja abdominal junto con la musculatura del suelo pélvico y una buena respiración sería algo global que se hace, ¿no?, en la fisioterapia. Y es muy importante la comunicación entre pareja, por eso yo siempre voy trabajando con todo tipo de especialistas que pueden ayudar en todo esto. Entonces, como pueden ver, el suelo pélvico es muy importante, ya sea en la esfera fisiológica, durante el embarazo, durante el parto, en la vida cotidiana y también en la esfera sexual. Por eso el trabajo es multidisciplinario entre el urólogo, ginecólogo, coloproctología, que se encarga todo del estreñimiento, un sexólogo, puede ser también un gastroenterólogo, la fisioterapia del suelo pélvico, un psicólogo y me falta poner una nutricionista. Todos estos son los especialistas que ayudarán a tener un mejor tratamiento al paciente y tener mejores resultados si se trabaja en conjunto. Básicamente eso es la charla de hoy día, de saber que existen muchas opciones para los tratamientos, porque sí que aquí la primera medida en Ecuador es la cirugía para el descenso de órganos, cirugía para incontinencia urinaria. Entonces, que conozca a las personas que conozcan que existen otros tratamientos que no son invasivos como la fisioterapia del suelo pélvico, el utilizar pesarios para un prolapso, el fortalecimiento del suelo pélvico y no solo cuando ya se tenga la patología, sino desde ahora prevenir, porque sabemos que en Ecuador el embarazo es a edad temprana, entonces después de parir sí que no sientes mucho estos efectos como de pérdida de orina o estás mejor, pero el solo hecho de tener un embarazo ya es un riesgo para el suelo pélvico. Entonces, desde ahora, a corto o largo plazo se verán las disfunciones a unos 10, 15 años, pero lo que se quiere es concientizar a la gente de que desde ahora se puede prevenir.
Y este es mi número de celular personal, si es que alguien quiere contactarse o tiene alguna duda. Son mis redes sociales. Tengo mi consultorio que está frente al Megamaxi de las 6 de diciembre, pero estamos como Active Pelvis en las redes sociales y igual mi correo electrónico. Y si alguien le quiere hacer una captura, esta es la tarjeta digital. Eso es todo y ahora veamos las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere que le deje más en claro algún tema, lo podemos hacer. Muchas gracias, Fer, por este tema tan importante y justamente lo que tú decías, saber que como profesionales o a las personas que tienen alguna disfunción o dificultad sexual, también tenemos la parte de fisioterapia de suelo pélvico que es muy importante en el tratamiento de todas estas patologías. Tenemos una pregunta. Sofía nos dice, buenas tardes, tengo algunas preguntas. Dice, ¿una persona con estreñimiento crónico a la larga genera incontinencia urinaria? Sí genera incontinencia urinaria porque el estreñimiento crónico lo que hace es llenar mucho el recto, ¿no? Entonces no pueden evacuar y por eso se va llenando poco a poco el recto. Entonces al inicio, no sé, ¿siguen viendo la pantalla? Ahorita ya no. Ok, bueno, era para indicarles cómo se disponen los órganos, pero el que se llene mucho el recto hace que haya un empuje hacia la vejiga. Entonces eso podría ser, al igual que hay la incontinencia urinaria en la penetración, también puede ser por el empuje de estas heces contra la vejiga. Entonces eso sería, y además que la fisioterapia de suelo pélvico también trabaja en el estreñimiento, en tener una buena postura para defecar, en no pujar. Todas esas cosas te ayudan a no tener la incontinencia urinaria. Claro, entonces sí sería muy importante también consultar por este tema para mejorar la musculatura. Claro. Tenemos otra Sí. pregunta, Fer. Nelcy nos dice, buenas tardes. Las personas que realizan deporte, ¿cómo pueden cuidar su suelo pélvico, tanto hombres como mujeres? Ya. En la incontinencia urinaria durante el deporte se da una incontinencia de esfuerzo. Entonces, como dije, aumenta la presión intraabdominal y empuja la vejiga. Entonces, aquí lo que vendría bien es tener un entrenamiento del transverso profundo del abdomen y la faja abdominal, en conjunto con el suelo pélvico, unos buenos glúteos y, y la musculatura paravertebral, teniendo una buena postura. Entonces, si se entrena todas estas cosas y se le hace que la deportista también o quien haga actividad física se concientice en dónde está el suelo pélvico, solo con el hecho de que ya la persona se concientice de dónde está, ya disminuye la incontinencia urinaria porque se pueden hacer contracciones de suelo pélvico para evitar que haya, cuando hay un ejercicio, cuando se hace, por ejemplo, burpees o algún ejercicio que aumente la presión abdominal, se puede hacer una contracción del suelo pélvico, voluntaria, protegiendo así el suelo pélvico y de ahí poder hacer el deporte. Y todo esto previene la incontinencia urinaria. Muchas gracias, Fer. Tenemos otra pregunta. Gabriela nos dice que los hombres orinen sentados, ¿sí podría ayudar a evitar problemas en la próstata? Sí, yo siempre a todos mis pacientes les mando a orinar sentados, porque fisiológicamente esa posición es mucho mejor y se da un relajamiento del suelo pélvico. Por lo general, las patologías del hombre, como cáncer, prostatitis o hiperplasia, o estas disfunciones sexuales como eyaculación precoz y disfunción eréctil, es porque la musculatura está con un aumento elevado un tono elevado de la musculatura. Entonces no se relajan bien y por eso es necesario que orinen sentados para que pueda haber una relajación máxima del suelo pélvico y orinen por completo y no tengan esa sensación de que no han vaciado bien la vejiga. Muchas gracias, Fer. Tenemos otra pregunta. Tania nos dice, ¿desde qué edad es recomendable entrenar el suelo pélvico? Desde que eres niño y tienes conciencia corporal.
Desde que ya tienes la conciencia de los esfínteres, ya has manejado bien, desde que el niño ya maneja bien el ir al baño solo, pues desde ahí ya se puede hacer el entrenamiento del suelo pélvico. Muy bien. Brian nos pregunta, excelente charla, ¿por qué no es recomendable los ejercicios hipopresivos en mujeres con incontinencia? No, sí, los hipopresivos son recomendables. No sé si es que dije que no, pero esos son los ejercicios que yo les hago a la mayoría de pacientes. Obviamente, los ejercicios hipopresivos no son recomendables para todas las personas, porque, por ejemplo, en una vejiga hiperactiva, por lo general la musculatura igual está en un tono aumentado. Entonces, si yo le hago que haga un hipopresivo, el hipopresivo fortalece el suelo pélvico y la faja abdominal. Entonces lo que queremos en ese momento es que ella se relaje por completo y él vuelva al tono normal de musculatura. Entonces no, ahí no está bien mandar los hipopresivos en ese tipo de incontinencia urinaria, ¿no? De ahí en los de esfuerzo y lo demás, que es por debilitamiento del suelo pélvico, sí. Por eso es necesario acudir a una evaluación del suelo pélvico porque no se sabe cómo está la musculatura. Claro, entonces todo esto sería igual como en todas las áreas de salud previo a una evaluación. Sí, no, yo no enseño nada si no evalúo el suelo pélvico. Es más, doy clases de hipopresivos, pero siempre les incluyo en el paquete la evaluación del suelo pélvico antes de enseñarles. Jocelyn nos dice, buenas tardes, ¿es recomendado empezar a realizar ejercicio para fortalecimiento del suelo pélvico en una madre primeriza que lleva 3 meses de embarazo? ¿Ejercicios de suelo pélvico? Sí, Sí, ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico. sí, ya. Lo que yo cuando hago preparación para el parto, respeto el primer trimestre. Eso es lo que la literatura igual recomienda. Respetar el primer trimestre y de ahí en adelante sí se puede hacer todo con normalidad. A menos que tenga ya otra patología relacionada con el embarazo como placenta previa. Eso ya es en conjunto con el obstetra ginecólogo. Ajá. Muchas gracias, Fer. Sofía nos dice, ¿es cierto que no es recomendada la apnea en los hipopresivos? No, o sea, no es cierto, porque es que es cierto y no es cierto, ¿no? Si es que se relaciona, a ver, las personas que tienen la presión arterial alta, no se les puede hacer apnea. Y en el embarazo tampoco. Entonces, en esas partes no es recomendable. Pero de ahí sí se puede hacer apnea igual, con una valoración del suelo pélvico. Porque puede ser que esa persona no necesita hacer apnea, porque con apnea lo que haces también lo que haces también es contraer la musculatura de la faja abdominal. Ya, muchas gracias, Fer. Tenemos otra pregunta. Brenda nos dice, una persona, hombre, que no puede caminar, ¿cómo puede mejorar su suelo pélvico y también para no perder su estimulación sexual? Un hombre que no puede caminar, Ajá. pero no te dice por qué no puede caminar. No, solo cómo podría mejorar su suelo pélvico y también cómo no perder su estimulación sexual. Bueno, para muchos ejercicios, ¿no? Eso también en una posición estática, cómo se puede fortalecer el suelo pélvico. No necesariamente tienes que pararte o caminar. También puedes hacer ejercicios de forma estática. Entonces, ¿cómo era la pregunta? ¿Que si puede fortalecer o que cómo fortalece? ¿Cómo puede mejorar el suelo pélvico Ah, y, ajá, ya, ¿cómo puede mejorar? Ah, sí, sería con los ejercicios, puede ser, es que no sé si tiene alguna patología o no, pero puede ser sí con ejercicios hipopresivos o con ejercicios de Kegel, pero no los Kegel básicos que se ven en YouTube o eso, sino unos que fortalezcan en conjunto toda la esfera abdominopélvica. Entonces ahí sí ya sería diferente. tenemos algunos comentarios. Fran nos dice,
Felicidades, Fer, no pude escuchar toda tu charla, pero muy buena información, colega. Tania nos pregunta, hay varios grados de incontinencia urinaria, ¿hasta cuál abarca la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia abarca en todos, ¿no? Abarca en todos porque es un tratamiento íntegro, ya sea en prequirúrgico y postquirúrgico. Entonces no importa porque puede ser que sea un grado mayor y ya necesita cirugía, e igual nosotros podemos ayudar en ese, antes y después. Es más, es mucho mejor que entrenen antes de la cirugía a que después. Ujú. Muchísimas gracias, Fer. Creo que han sido todas las preguntas. No sé si tienen alguna inquietud más para contestar en este momento. Igualmente recordar a todas las personas que nos han escuchado y se han conectado el día de hoy. El video de esta charla se subirá al canal de YouTube y ahí lo pueden revisar con un poco más de detenimiento y también encontrarán ahí los datos que nos proporcionó Fer para que puedan contactarla directamente si tienen más inquietudes. Agradecerte también a ti, Fer, por esta charla muy importante, por darnos a conocer también el área en la que tú trabajas de fisioterapia y muchas gracias por el tiempo también. Gracias a ti, Caro. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron el día de hoy y les invitamos a seguir uniéndose a las charlas que tenemos en Oficio junto a ti y las realizamos los fines de semana. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde.